Si buscas el mejor gimbal para smartphones en 2025, la competencia está más reñida que nunca. Si bien Insta360 lanzó hace un mes el nuevo Flow 2 Pro, ahora DJI contraataca con el nuevo Osmo Mobile 7P, mejorado con un accesorio inteligente y donde vamos a descubrir cuál es el mejor gimbal este año. Como veis, el nuevo Osmo Mobile 7P y el Flow 2 Pro se parecen mucho, mucho. Algo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la comparativa, donde ambas marcas han buscado crear gimbals compactos y potentes, y DJI ha logrado reducir el peso a 368 gramos, contando con la pinza y el módulo inteligente. Ahora te lo cuento, algo más ligero que el Flow 2 Pro, que tiene 357 y 25 gramos de la pinza, y al igual que las dimensiones, donde son prácticamente idénticos. Una estética quizás más llamativa en este Flow 2 Pro, con una carcasa con detalles transparentes, un LED de estado muy chulo y este espejo más atractivo quizás que el DJI, donde no se han roto la cabeza y se han limitado a mantener la línea. Ambos tienen muy buen agarre, con una superficie de goma en la parte trasera similar, con la misma longitud de mango, donde ahora sí ambos incluyen trípode integrado, algo que DJI no había incorporado todavía y que por fin llega en este modelo. Me recuerdan mucho a las patas que tenía el Flow 1, que eran de plástico, siendo en este caso las patas extensibles del Flow 2 Pro bastante más largas y metálicas, me parecen más resistentes. Los dos cuentan con anclaje de 1/4 de pulgada en la parte inferior y ahora también ambos modelos es posible plegar y guardar el gimbal sin tener que desmontar la pinza magnética del teléfono, algo que en el Osmo Mobile 6 no se podía hacer, consiguiendo que de este modo ambos sean muy rápidos de montar y de usar. Aunque personalmente prefiero dejar la pinza montada en el smartphone o, como en el caso del Flow 2 Pro, usar este soporte magnético con pata plegable integrado que me parece súper cómodo, como te conté en la review del Flow 2 Pro que te dejé por aquí arriba. Si necesitas más distancia para capturarte, el nuevo Osmo Mobile 7P introduce un palo selfie integrado de 215 milímetros, un poco más largo que el del Flow 2 Pro, que tiene 210 milímetros, y te sirve para capturar ángulos elevados y selfies con mayor flexibilidad, más cómodo para bloggers y creadores de contenido. Pero entonces, David, ¿qué pasa? ¿Son clones? Pues te diría que sí, aunque hay algunas diferencias, sobre todo en el tracking. Como ya sabéis, contamos con soporte para Apple Dot-Kick en el Flow 2 Pro, lo que significa que vas a poder hacer seguimiento de personas o de ti mismo con tu iPhone en cualquier aplicación, como YouTube, TikTok o Instagram. Es decir, no necesitas utilizar la app de Insta360 si no quieres, lo cual es muy cómodo para creadores. Algo que no se podía hacer en el DJI Mobile 6, pero ahora lo vas a poder hacer en el Mobile 7P, pero ojo, con este accesorio extra. Un nuevo módulo multifuncional que se acopla magnéticamente a la pinza y permite a los creadores seguir fácilmente los objetivos con la cámara nativa de cualquier smartphone, ojo, YouTube, TikTok o transmitir en directo. Para ello simplemente tienes que controlar mediante gestos de la mano para tomar fotos, iniciar una grabación, al igual que ya hacíamos con el Flow 2 Pro, pero solo con la app nativa. En este caso, con cualquier aplicación, el seguimiento inteligente se inicia o se detiene con solo mostrarle la palma de la mano. Al hacer el gesto de la victoria, se hace una foto o un vídeo. Y con el gesto de doble L vas a ajustar el encuadre o el zoom del objetivo. Además, dentro de este mini accesorio nos incluye un foco de luz LED integrado con varios niveles de temperatura, color y brillo, y si lo conectamos mediante cable USB-C al iPhone, nos ofrece transmisión de audio de alta calidad con los micrófonos de DJI, como el DJI Mic Mini, del que te dejo el vídeo por aquí arriba. Incluso cuenta con LEDs para saber si se han conectado, además de poder utilizarlo como power bank. Recuerda, todo esto lo puedes hacer sin utilizar las aplicaciones de los gimbals. Puedes usar cualquier aplicación en los dos modelos. Me parece brutal. Más adelante vamos a ver en detalle ambas aplicaciones, ¿ok? ¿Qué te parecen hasta ahora? ¿Tienes un ganador para ti? Dímelo en los comentarios y si te está gustando el vídeo, déjame un like y, ¿por qué no?, suscríbete al canal.
Porque ambos gimbals vienen con los modos de grabación habituales, a que podemos ajustar en estos centros de control, con iconos que marcan el modo exacto de grabación en el Osmo Mobile 7P, que a mi gusto es más claro que el del Flow 2 Pro, donde todo se integra en esta rueda de control que queda muy minimalista, pero como os dije, el joystick no es el más cómodo que he probado y no me queda siempre claro qué modo tengo elegido. Vamos a tener el modo de seguimiento, donde los ejes de inclinación y paneo se mueve, el modo de seguimiento de paneo, donde solo se mueve este eje, evitando el movimiento vertical del gimbal, y el modo FPV, que permite movimientos de todos los ejes, haciendo incluso movimientos de rotación lateral. Si no quieres tener que preocuparte por elegir un modo, también puedes utilizar el modo automático que tiene el Flow 2 Pro, algo que el OM7 no incluye y que personalmente echo en falta para no tener que pensar mucho. Pero sin duda, más interesante es comparar el rango de movimiento de los gimbals, donde sí tenemos diferencias. Mientras que el rango de movimiento de inclinación es muy similar en ambos modelos, tenemos diferencias claras en la rotación, donde el OM7P se detiene aproximadamente a los 180 grados, mientras que el Flow 2 Pro permite más de una rotación completa, aunque para mí la clave es el movimiento lateral. El OM7P tiene un rango de movimiento muy limitado, donde el Flow 2 Pro aquí sí nos ofrece un movimiento lateral sin restricciones, sin ningún tipo de límite, algo que es muy útil para creadores de contenido cuando te estás grabando a ti mismo, lo puedes poner en el centro de la escena y hacer que te siga en cualquier dirección. No te tienes que preocupar de nada. Y aunque a día de hoy un gimbal puede hacer mucho más que solo estabilizar, sigue siendo por supuesto su función principal. En ambos casos he utilizado un iPhone con su cámara nativa y la verdad es que es muy difícil notar unas diferencias importantes. Creo que ambos consiguen muy buenos resultados incluso cuando voy trotando. Si uso el modo de bloqueo, de nuevo, resultados prácticamente idénticos, por lo que este apartado, ambos modelos funcionan muy bien, sin ser una gran diferencia esta séptima generación de los Mobile. Porque para mí la función clave sigue siendo el tracking o seguimiento. Y aquí os voy a hacer varias pruebas. En primer lugar, voy a comparar el tracking del Apple Dot Kit del Flow 2 Pro frente al módulo multifuncional, donde en ambos modelos podemos saber que estamos siendo traqueados mediante la iluminación del anillo o bien de este LED del módulo. Buenos resultados, aunque claro, el DJI OM7 se ve de nuevo limitado por su rango de movimiento, aunque me parece que también el Flow 2 Pro puede seguir a un sujeto con mayor precisión cuando hacemos movimientos rápidos, posiblemente porque tiene unos motores algo más potentes. Si repito la prueba de nuevo, pero en este caso utilizamos las aplicaciones nativas de DJI Mimo de Insta360, de las que os dejo los enlaces en la descripción del vídeo, sigo viendo diferencias, porque la inteligencia artificial de Insta360, como os he contado en la guía de esta aplicación que os dejo por aquí arriba, me parece brutal. Además, tenemos varias funciones extra de seguimiento, como puede ser el seguimiento con zoom activo, que automáticamente utiliza el teleobjetivo, y el Flow 2 Pro es capaz de seguir al objeto con mayor precisión, algo que también DJI ha trabajado y ha conseguido un zoom más suave, aunque la app de DJI mismo admite como máximo un aumento de 8x, mientras que el Flow 2 Pro llega hasta los 15x, siendo el máximo zoom de los iPhone Pro y Pro Max. Con el DJI vas a poder seguir a mascotas, algo que Insta360 no detecta fácilmente. Y cuando cualquiera de los dos gimbals pierde el sujeto, la verdad es que he visto buenos resultados. Volviendo rápidamente sobre el sujeto inicial, aunque el Flow 2 Pro creo que lo hace mejor gracias a esa mayor rotación, donde le cuesta mucho más perder a un sujeto. Pero ojo, una función que solo he visto en el tracking del DJI Osmo Pocket 3, del que tienes un montón de vídeos en mi canal por aquí arriba, es el encuadre, donde el sujeto en este tipo de dispositivos se suele quedar en el centro de la imagen. Pues bien, con el Flow 2 Pro puedes colocar al sujeto a un lado, en la parte superior o en el tercio izquierdo, y así realizar diferentes capturas de una forma muy cómoda y que permite darle otro encuadre a tus vídeos, sobre todo cuando te grabas solo.
Pese a que la app de DJI Mimo sigue evolucionando y están ofreciendo actualizaciones constantes, la de Insta360 nos ofrece algunas funciones especiales que están algo escondidas, como puede ser la grabación en ProRes y modo log, utilizados especialmente para cineastas muy avanzados que utilizan iPhone para sus capturas. También tenemos la posibilidad de capturar panorámicas de 360 grados en el Flow 2 Pro gracias a ese amplio rango de movimiento, creando fotos como si fuera una cámara 360 grados. Y otra función que es muy curiosa es que vamos a poder controlar este gimbal desde un segundo smartphone sin necesidad de instalar la aplicación ni siquiera. Un detalle que personalmente me gusta mucho es ese espejo integrado en la parte posterior para grabarte bien con la cámara trasera, y aunque es algo tonto y mucha gente lo deja de lado, me parece muy útil, al igual que el teleprompter incluido en la aplicación, que te permite leer texto mientras te vas grabando y que avanza automáticamente. Pero bueno, fuera de estas funciones adicionales, la duración de la batería es clave en este tipo de dispositivos. Y aquí tenemos de nuevo igualdad. El Osmo Mobile 7P cuenta con una autonomía de hasta 10 horas, exactamente igual que el Flow 2 Pro, con un tiempo de carga para el primero de 2,5 horas cuando cargamos con un cargador de 10 vatios, aunque algo más rápido en el Flow 2 Pro con una carga completa en 2 horas. De nuevo, casi iguales, al igual que con la función de Power Bank, donde ambos gimbals la permiten. Pero eso sí, en el Osmo Mobile tienes que conectar el cable al módulo multifunción. Tenlo en cuenta. Genial, David, pero ¿es compatible con mi smartphone? Solo has mencionado los iPhone. Pues el Flow 2 Pro, con una capacidad máxima de carga de 300 gramos, admite exactamente el mismo peso que el Osmo Mobile 7P, de 170 hasta 300 gramos. Por tanto, aquí la clave son los smartphones más pequeños, que no son tan habituales, pero que el Flow 2 Pro permite cargar con un peso desde los 130 gramos, que quizás no se vea tanto, pero por ejemplo iPhone va a sacar el nuevo modelo SE este mismo año. Si tienes Android, ojo aquí, no vas a poder utilizar obviamente el Apple Kit en el Flow 2 Pro, pero sí que vas a poder hacer uso del módulo multifunción y su seguimiento en el gimbal de DJI. Me parece clave si tienes un móvil Android. Pero claro, ¿qué pasa con el precio? Tenemos que el Flow 2 Pro en su versión más sencilla parte de 169,99 euros, mientras que el nuevo modelo de DJI sale al mercado con un precio de 159, justo por debajo de su competidor directo. Si buscas una versión más ligera, más compacta, DJI ha presentado también el Osmo Mobile 7 a secas, con muchas menos funciones, sin el módulo multifuncional añadido, pero con un precio de 99 euros, que voy a intentar traer al canal muy pronto. Vale, David, ¿y entonces con cuál me quedo? Que tengo mucho lío. Pues para mí, el ganador es el Flow 2 Pro. Sinceramente, pensaba que DJI nos iba a presentar un modelo más avanzado, que iba a mejorar mucho más al modelo anterior, pero se han limitado a igualar las especificaciones, aunque no todas, como el caso de la rotación, aunque ese sensor multifunción me parece muy apropiado para todos los usuarios que no tengan iPhone. Si quieres más funciones extra, una aplicación con inteligencia artificial superpotente y funciones de iPhone nativas como el ProRes o la captura en formato log, Insta360 lo tiene todo y solo por 10 euros más. Yo te voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo y tú pincha en el que te haya convencido más. Te dejo con otros dos vídeos de gimbals y nos vemos en el siguiente.